Deuteronomio. Amén. Siempre se lee, ¿no? Normalmente solemos escuchar desde Deuteronomio 32, 2, ¿verdad? Pero yo la pasada estuve meditando la palabra del Señor y me gustó cómo presenta la palabra del Señor. Buenas noches, mi hermana, bendiciones. Gloria a Dios. Y dice la palabra del Señor, dice Deuteronomio 32, 1, escuchad cielo y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca, dice la palabra del Señor. Y ahí veo que hay dos tipos de personas, dos tipos de personas, y empecé a meditar, calcular, y el Señor me mostró que dice, escuchad cielo, dice. ¿Podemos ver, mi hermano? Cielo, ¿qué significa ahí la palabra del Señor? Escuchad cielo, dice la palabra del Señor. Acá dice, significa, dice, de una raíz que no se usa, que significa ser un elevado firmamento, dice. Entonces una persona que está en elevado de estatura espiritual, que tiene un gran conocimiento de la palabra del Señor. Qué bueno y precioso, ¿verdad? Entonces escuchad, Dios le está hablando a un ministro de Dios, una persona que tiene estatura espiritual, para que pueda, ¿verdad?, enseñar a otros. Escuchad cielo y hablaré y oiga la tierra, dice. La palabra oír, quiero ver un poco mi hermana. ¿Qué nos dice la palabra oír? Porque hay una palabra escuchar y oír, hay una pequeña diferencia. La palabra oír. Dice, la raíz primaria, oír inteligentemente, dice. La palabra oír, entonces, Dios nos habla, nos dice a nosotros. Bueno, primeramente le habla al ministro de Dios, que a los cielos, que una persona que tiene elevada estatura, para que pueda, ¿verdad?, enseñar a otros. Oír, dice, oír, dice la tierra, dice. ¿Puede poner, mi hermana? Se ve poco, ahora no estamos acostumbrados en este. Ahí. Escuchad cielo, entonces, cielo es un ministro de Dios porque tiene una elevada estatura que nos pueda enseñar. Y hablaré, dice, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Y la tierra, ¿quiénes son la tierra? Ahí me empecé a calcular e investigar la palabra y encontré que nosotros fuimos creados, dice, del polvo de la tierra. Entonces una persona que no tiene todavía el Espíritu de Dios, un hombre natural, un hombre que falta conocerle al Señor. Y dice, los dichos de mi boca, dice. Porque el hombre sabemos que fue creado del polvo de la tierra y necesita ser soplado por Dios para que tenga el aliento de Dios, el Espíritu de Dios. Así como dice en Génesis. Qué bueno era ser una persona elevada de estatura para que podamos predicar y enseñar la palabra de Dios a otros. Dios nos habla de esta forma en parábola. Dios nos enseña a través de sombra y figura, dice. Quería irme también en Isaías capítulo 1, versículos 2 y 3. ¿Por qué Dios no quiere enseñar? Porque hace falta, hay un desconocimiento en la palabra del Señor. Dios nos quiere llevar en otro nivel, a una estatura, una elevada estatura. Isaías 1 y 2. Dice la palabra, Isaías capítulo 1, versículo 2, oíd cielo, dice, y escucha tu tierra, dice. Entonces, porque Jehová habla, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí, dice la palabra del Señor. Entonces, ¿verdad?, Dios está preparando a través de Moisés, ¿verdad?, un pueblo para que pueda enseñar a Israel. Escucha tu tierra, dice. Son personas que hace falta enseñanza de Dios, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Entonces necesita ser enseñado, guiado por la palabra del Señor, para que pueda, ¿verdad?,
escuchar, oír a Dios para que pueda crecer en estatura la palabra del Señor, ir creciendo en la palabra. Y nos toca a nosotros de ir creciendo, ¿verdad? En los Sinrai, en esta vuelta aprendimos un montón de cosas, las cosas de las cosas celestiales. Gloria a Dios, hemos aprendido un montón de cosas buenas y preciosas, ¿no? Dice en Isaías 55, 10 y 11, según la versión, la VAT, la Biblia al día. Dice, la Biblia al día. Ahí está. Dice la palabra, así como la lluvia y la nieve descienden del cielo, y como vuelve allá sin regar ante la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come, dice la palabra del Señor. Así es mi palabra en el 11. Así es mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos, dice la palabra del Señor. Qué bueno, ¿verdad? Vemos que la palabra de Dios viene de arriba, de una elevada estatura, a regarnos, a darnos, para que nuestra vida sea regada, alimentada, enseñada por la palabra del Señor. Así como la lluvia y las nieves descienden del cielo, dice. No vuelven allá, dice, quedan aquí. La palabra también así, viene en nuestra vida y se queda en nosotros, dice. Dice, y no vuelven allá sin regar antes que la tierra, dice. Siempre nuestra vida está regada por la palabra del Señor. No solamente los domingos, sino en los discipulados, en la enseñanza, en la preparación, en la administración. Siempre, siempre Dios nos habla. Y la palabra de Dios es buena y poderosa y nos transforma, ¿verdad? Y subimos espiritualmente, ¿verdad? Una elevada estatura, dice la palabra del Señor. En el 11 dice, así también la palabra que sale de mi boca, dice, no volverá vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá mis propósitos, dice. Gloria a Dios, nosotros somos testimonio vivo de la palabra del Señor, que Dios ha venido a nuestra vida, Dios nos ha cambiado, el Señor a mí me ha cambiado de una cosa, yo no sé lo vuestro, a mí me sanó el Señor del alcohol, y yo sé que la palabra no volvió vacía, sino se cumplió el propósito de Dios en mi vida. Y en la vida vuestra también el Señor. Yo no sé en qué problema, qué situación tenía, pero a lo mejor la incredulidad, a lo mejor alguna otra cosa, ¿verdad? Pero la palabra de Dios es poderosa, es viva y eficaz para que pueda transformar nuestra vida. Y riega y nos enseña la palabra del Señor para que podamos ir creciendo en la palabra del Señor, dice, y cumplirá su propósito del Señor en nuestra vida. ¿Y cuál es el propósito de Dios en nuestra vida? De ser restaurado. ¿En qué área y cómo ser restaurado? Nuestra relación con nuestro Padre Celestial, que se ha perdido después del diluvio. El hijo de Noé, cuando se llama Cam, deshonró al Padre. Y Dios quiere restaurar esa relación otra vez con nosotros. Y siempre procura con nosotros, si restauramos esa relación con el Padre, es el plan y el propósito de Dios. Y por eso Dios nos enseña, nos riega a través de la palabra del Señor, para que se pueda cumplir el plan y el propósito de Dios en nuestra vida. Deuteronomio 32:3. Dice, proclamaré el nombre del Señor, alabad la grandeza de nuestro Dios. Dice, proclamar significa anunciar, predicar, proclamar la palabra de Dios. El nombre del Señor, el propósito de Dios. Alabad la grandeza de nuestro Dios. Gloria a Dios, es bueno y precioso predicar la palabra, anunciar su plan, su propósito en nuestra vida, en la vida de las personas. Y engrandecer a nuestro Padre Celestial. Cuán grande y glorioso es nuestro Padre, porque Él es bueno y misericordioso. Nos ha escogido,
donde dice que Dios nos ha escogido del bien del mundo para que fuésemos hechos hijos de Dios, para que sea limpiado y preparado a través por la palabra de Dios. Y engrandecer a nuestro Padre Celestial. Malaquías 4, 5 y 6. Hay que proclamar la palabra del Señor. Acá, gracias a Dios, tenemos una radio que todos los días se predica, se enseña la palabra del Señor, la 87.8, FM 87. Malaquías, capítulo 4, versículos 5 y 6. Ahí vemos que un hombre que proclama la palabra del Señor dice: voy a enviaros. Ponle la Reina Valera, mi hermano, ¿sí? Exacto. Dice: he aquí yo os envío al profeta Elías, dice. Antes que he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible, dice. Entonces acá vemos, ¿verdad? En aquel tiempo Dios envió al profeta Elías para anunciaros la palabra del Señor, para que podamos ser restaurados con nuestro Padre Celestial y con nuestro Padre terrenal también, y del alma también. Amén. Dice que Dios hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, dice. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición, dice. Ese es el plan y el propósito del Señor. Volver el corazón, entregar nuestra vida. Dice la palabra de Dios en Proverbios: dame, hijo mío, tu corazón. Porque de nuestro corazón depende la vida. A través de nuestro corazón, si le entregamos al Padre, Dios nos va a ir cambiando a través de su palabra, a través de la enseñanza que Dios nos quiere traer a nuestra vida. Dios nos enseña. Hace 4 años que yo estoy en esta casa, en abril 2013 llegué aquí en esta casa. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Y hay personas, hermanas más nuevas que yo en el Señor, y son maestros, grandes predicadores, conocen la palabra. Gloria a Dios, preciosos, reciben la enseñanza. Y yo me alegro. Se ve que hay buenos alimentos, buenas enseñanzas aquí en este lugar. Amén. Hay un Elías poderoso que nos enseña la palabra y que nos hace enseñar de volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. La honra, honrar a un padre. El padre espiritual, el padre del alma, nuestro padre biológico. Honrar. No solamente cambiar de nombre, sino en nuestras actitudes, en nuestra comportamiento y agradecimiento a nuestro Padre Celestial, nuestra honra, nuestro comportamiento con ellos, ¿verdad? Deuteronomio 32:4 dice la palabra: dice que Jehová, Él es la roca cuya obra es perfecta. Él es la roca y cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, dice, y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto, dice la palabra del Señor. En el 4, hermano, dice, Él es la roca, dice. Si vemos la roca en mi diccionario, hermano, para ver qué es la roca, qué dice sobre la roca. Sabemos que Jesucristo es la roca, pero acá nos dice también que dice que Dios es la roca. Acá dice afilado, Dios, un poderoso, un filo, fortaleza. Dios es la roca porque es inconmovible, poderoso. Tiene poder para transformar nuestra vida, para enseñarnos, para que podamos volver al hombre original en la cual Dios nos ha diseñado antes que viniésemos en este mundo. Porque en Efesios 1:4 dice, antes, ¿verdad?, estábamos con Él sin mancha y sin arruga, dice la palabra del Señor. Él es la roca, dice. Dice, Él es la roca cuya obra
es perfecta, dice. ¿Y la obra de Dios cuál es? ¿Qué es la obra es perfecta, dice? Qué bueno, ¿no? La obra de Dios es perfecta, dice en San Juan 6:29. Ahí encontramos la obra de Dios. Y es perfecto, dice. Tal y cual Dios ha hecho siempre todas las cosas en perfección. San Juan 6:29. Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, dice, que creáis en Él, que Él ha enviado, dice, que creáis en Él, dice, que Él ha enviado, que crean a Dios que había enviado a Jesucristo en nuestra palabra, que creamos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida, que vino acá en la tierra para restaurar nuestra vida, nuestra familia, todo. Vino a restaurar completamente el Señor, no solamente en un área, sino completamente. Que creamos a Él. Es perfecto Jesucristo. Y así también Jesucristo ha levantado, ¿verdad? Sabemos 12 hombres como sus apóstoles, hombres perfectos. Era un varón perfecto para que pueda llevar el diseño, el reino de Dios adelante acá en la tierra, de los cuales, ¿verdad? Fallaron uno, pero quedaron 11 y Dios ha levantado. Y a ti también y a mí también Dios quiere llevarnos a esta estatura, a la perfección. Ser un enviado, ¿verdad? Para que podamos ser, cuya obra es perfecta, dice, la obra de Dios. Dios está trabajando en nuestra vida. Dios nos está perfeccionando a través de la enseñanza, a través de la palabra, para que podamos llegar a un hombre, o sea, a una mujer de Dios, a un varón de estatura, la cual Dios quiere que llegamos, ¿verdad? Ser elevados, llegar a ser hecho hijo de Dios. Qué bueno la palabra del Señor, porque nos enseña, nos multiplica, porque es el plan de Dios. Porque en Oseas 4:6 dice la palabra, mi pueblo perece por falta de conocimiento, dice. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y por eso Dios nos enseña su palabra, nos guía. Por eso están los discipulados, está la predicación, la radio, la administración, todos los días hay siempre alimento, la oración, para que podamos ir perfeccionando nuestra vida, porque usted y yo tenemos que ser perfectos en la palabra, obrero aprobado delante de Dios, dice la palabra, y eso es bueno y poderoso, hermano. Mi corazón siempre está contento, como dije, ¿verdad? Los hermanos, los ministros de Dios, vemos, ¿verdad?, en la palabra como maneja, y es bueno y precioso, y te inyecta vida. Y te queda con el deseo de querer volver a escuchar más la palabra cuando ellos te hablan. Porque escuchamos enseñanza que nunca hemos escuchado. Y eso es bueno y poderoso. Deuteronomio, mi hermano, si mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, dice. Nosotros, Dios nos habla ahora para que nada ni nadie nos pueda destruir. Dios nos quiere enseñar. Por eso están los discipulados, las predicaciones, la radio, las administraciones. Cualquier duda, para eso están los ministerios que nos pueda enseñar. Para que nada ni nadie que nos pueda destruir. Dice, Él es la roca y cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, dice. Dios de verdad, dice, y ninguna iniquidad en Él, dice, es justo y recto, dice. Qué bueno, un Dios poderoso, es justo, no es malo, es misericordioso y recto, dice, es rectitud. Él camina, le gusta la justicia, porque Él es Dios grande y poderoso. Salmo 92:4. Por eso se llama el título, yo puse, reciba la enseñanza de Dios. Reciba la enseñanza de Dios, porque Dios nos habla a través de su palabra. A través del enviado, aquel que Dios ha puesto para que nos pueda enseñar la palabra del Señor. Dice Salmo 92:4. 92:4.
Creo que era 92:12, así que hermano. Amén. 92:12 dice, el justo florecerá como la palmera, dice. Dios no quiere que, dice su palabra que era justo y recto, dice. Y quiere que llegamos a esa estatura. Dios anhela que nosotros seamos hombres justos y rectos en la palabra del Señor. Dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, dice. Plantado en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, dice. Qué bueno, ¿no? En los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en su vejez fructificarán, dice, estarán vigorosos y verdes, para anunciar Jehová, que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia, dice la palabra. Vamos al 12, vamos a descifrar poquito a poco esto, vamos a ir comiendo, porque hay que ir comiendo poquito a poco, descifrando, si no la lectura no vale, porque dice, el justo florecerá como la palmera, dice. Sabemos que un hombre justo, recto, un hombre que gusta la rectitud de Dios, le gusta la palabra, la justicia de la palabra, florecerá, dice. La palabra florecerá significa multiplicar, dice, que va a ser multiplicado por su enseñanza. Va a ser multiplicado porque tiene semilla. Un árbol cuando tiene flores que se va a multiplicar porque va a producir semilla. Vamos a florecer, vamos a producir. Pero tenemos que llegar a la estatura de ser justo, dice. Como la palmera, dice. ¿Por qué la palmera? Sabemos que la palmera tiene la raíz profunda, que busca el agua, cimentado y buscando el agua en las profundidades. Y sabemos que la figura del agua es la palabra. Y cuando viene la tormenta, el viento, no le echa, sino tambalea. Va y viene así. Así también en nuestra vida, si viene alguna doctrina falsa, a nosotros ya no nos mueve más, solamente ya estamos firmes y quietos ahí porque ya tenemos nuestra raíz profundizada en la palabra del Señor. Y eso es lo más lindo, lo más precioso. No hay viento de doctrina que nos pueda mover en nuestro sitio. Crecerá como cedro en Líbano, dice. Crecerá. El cedro es un árbol grande y madera buena y buenísima. En Sudamérica también hay el cedro. Sirve para muebles y es un frondoso árbol. Y también nosotros tenemos que ser grandes, altos en estatura, en la palabra, como nos compara como un árbol grande, porque hay árboles pequeños arraigados, pequeños y arruinados, pero hay árboles grandes y poderosos. El cedro yo conozco porque en mi país hay. Se usa para madera, para mesa, para banco, para las puertas. Es árbol productivo, maderas buenas. Entonces el Señor nos compara como un árbol de cedro, dice, plantado en la casa de Jehová. Qué bueno estar siempre, ¿verdad? Plantado. Plantado quiere decir que estamos arraigados aquí en la casa de nuestro Dios. Sabemos que tenemos 3 casas en los cielos. Acá en la tierra tenemos la casa de Dios, plantado aquí, y nuestra casa donde vivimos, plantado en la casa de Dios. No hay nada ni nadie que nos pueda mover. No hay ni un culto que falte. Bueno, uno a lo mejor por ahí, pero es bueno, ¿verdad?, estar plantado en la casa de Dios. Estarán siempre vigorosos. Dice, ¿no? En el 14 dice, aún en la vejez fructificarán, dice. Estarán vigorosos y verdes, dice. Qué bueno, ¿verdad?, que en el Señor vamos a producir siempre, no importa la edad, como Abraham, ¿verdad? A los 120 años murió y sigue predicando, teniendo fruto, teniendo hijos, enseñando a la gente para que pueda restaurar su vida con el Padre. Dice, estarán vigorosos. La palabra tiene vigor, que tiene vida. Y verde también significa tienes vida. Una planta, un árbol verde que tiene vida. Si no es verde, que quiere decir que está seco, ya no tiene más vida. Ya es una hojarasca. Entonces, es bueno, ¿verdad? El Señor promete a nosotros, ¿verdad?, grandes promesas, lindas y preciosas. Para anunciar, dice que Jehová mi fortaleza es recto.
y que en Él no hay injusticia. Para anunciar, gracias a Dios, ¿verdad? Aquellos hermanos pastores de aquellos tiempos nos han predicado y podemos llegar a los pies de nuestro Señor Jesucristo. A mí me llegaron a predicar muchos hermanos, nunca he recibido, pero gloria a Dios, por un pastor un día predicó y tenía la gracia a Dios, ¿verdad? Una gracia especial, ¿verdad? Y pude entender la palabra del Señor y entregué su vida. Hace 17 años conocí al Señor. Salí de Egipto y me quedé en el desierto. Pero gracias a Dios, Josué me llevó a la tierra prometida donde yo pueda ser alimentado, dice la palabra, por la leche y la miel, para que mi vida pueda cambiar, ¿verdad? Para que yo pueda recibir más y más de la enseñanza de Dios. Yo buscaba, pero no encontraba, pero una vez encontré la salida, vi la luz de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, ¿verdad? Para anunciar que Jehová mi fortaleza, ¿verdad? Que Dios me fortaleció, Dios me ayudó, porque yo puse mi parte, siempre buscaba, oraba, meditando en la palabra, y fortaleza que nos lleva hacia estatura. Si Dios no tuviera de mí misericordia, no sé dónde estaría, pero gracias a Dios acá estoy en su casa, en su obra, en su camino, en su enseñanza. Gracias a Dios, Padre Santo, tuvo misericordia de mí. Si no, no sé dónde estaría. Y por eso, dice la palabra, hay que engrandecer a nuestro Dios. Engrandecerse, agradecido, proclamar su nombre, proclamar su palabra, para que la gente también vengan al conocimiento, a la verdad. Porque Dios quiere que nosotros le conozcamos a Él. Dice en el 92.4, dice, para anunciar, 14 dice, 92.14 dice, aún en la vejez fructificarán, dice, qué bien, gloria a Dios, ser fructífero. ¿Qué es fructificar? Es tener hijos, en lo natural y en lo espiritual. Aquel tiempo hacía falta porque la tierra estaba vacía. Ahora también hace falta, pero no mucho, ¿verdad? Pero lo más importante es multiplicar, pero a la manera de Dios. Y también, ¿verdad? Tener hijos del alma, ¿verdad? Para que puedan ser enseñados, adoctrinados, guiados por el Espíritu de Dios. Dios nos mandó en Génesis 1:28. Génesis 1, capítulo 1:28 dice, y lo bendijo Dios y le dijo, fructificad y multiplicad y llenad la tierra. Podemos ver la palabra fructificar, mi hermano, que nos dice así en el diccionario. Que bueno, ahora siempre el diccionario nos aclara, nos alumbra nuestros entendimientos, porque... ¿No, José? ¿Sí? Amén. Dice, la palabra fructificar significa aumentar, primeramente raíz primaria, llevar fruto, dice. Abajo dice figurativamente, aumentar, crecer, fértil, fructífero. Fructificar, dar fruto, multiplicar, producir, retoñar, dice, producir, retoñar, tener hijos. Aquel tiempo se usaba la palabra retoño. Mi mamá y eso decía, tú eres mi retoño, dice, un retoñito, dice, un hijo chiquito, dice, esas palabras se usaban en aquel tiempo. Por ahora ya no se usa más tanto, ¿verdad, bro? Ahora mi cachorrito. Sí, retoño. Tener hijos, ¿verdad? En el Señor. ¿Cómo tenemos hijos en el Señor? Bueno, podemos tener hijo natural, también hijo en el Señor, hijo biológico. Pero lo que Dios anhela, ¿verdad? También no es para nosotros, ganar a la gente para el Señor y enseñar para que crezca. No quedar en la estatura del creyente, sino ser discípulo, ser servidor y llegar a la estatura de ser hijo y de ser primogénito y unigénito, en la cual lo que Dios quiere que seamos, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo se puede engendrar en Juan 1:13, dice la palabra. Dios nos lleva en crecimiento. De tierra nos convierte, ¿verdad? Ser un creyente, un hijo, un discípulo.
un servidor. Dios nos quiere llevar a una estatura. Dice el 13, los cuales no son engendrados de sangre ni de la voluntad de varón, dice, sino la voluntad, los cuales no son engendrados de sangre ni de la voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, dice. Los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, dice. ¿De quién está hablando? En el 2 está la respuesta. Dice, más a todo los que le recibieron, a los que creen su nombre, le dio potestad, dice, de ser hecho hijo de Dios, de ser hecho hijo de Dios. Qué bueno, ¿no? Los que recibieron y los que creen su nombre. Les dio la potestad, el poder de llegar a ser hecho hijo de Dios. Yo en los primeros tiempos creía que, me enseñaron a mí, que si recibimos a Jesús y creemos, ya nos convertimos al instante como hijos de Dios. Pero en esta casa, gloria a Dios, me lo enseñaron que es un proceso de llegar a ser hecho hijo de Dios. No al instante, sino de ser hecho, es un proceso. Primero somos creyentes, ayúdame, creyente, discípulo, servidor, hijo y primogénito. Son los 5 estaturas del creyente. Y es bueno, ¿no? Primero, creemos. Segundo, ser discipulado. Tercero, servimos. Y cuarto, somos la potestad de poder ser hechos hijos de Dios. Yo hago una conclusión más rápida. Dice, cuando dicen los niños, mamá, tengo hambre, ya está, todavía no está hecho la comida, está en proceso, está hirviendo, se está cocinando, ¿no? Entonces, ¿verdad? Es un proceso de llegar a ser hecho hijo de Dios. Y por eso tenemos que recibir la enseñanza de Dios. Reciba la enseñanza de Dios. Dios tiene y ha levantado a hombres y mujeres capacitados para que nos puedan enseñar y guiar la palabra. Entonces dice, los cuales, dice, esto hecho hijo de Dios, dice, los cuales no son engendrados, dice, de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios por la palabra. Pueden engendrar por la palabra. ¿Cómo? Por el oído, por la palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, dice. Qué bueno y precioso, ¿no? Primera de Corintios 4:15 dice el apóstol Pablo, nos dice, ahí él ha engendrado un hijo, dice la palabra del Señor. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, dice. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio, por medio de la palabra. Sabemos que el Evangelio es la palabra de Dios. Arriba dice, porque aunque tengáis 10,000 años, ayo es maestro, tutores, alguien que nos enseña. Aunque tengamos muchos maestros que nos enseñan, no tendréis muchos padres. Un padre es el que engendra. Un pastor o un apóstol el que engendra a través de la palabra del Señor. ¿Sí, José? ¿Está de acuerdo? Sí. Entonces, pues en Cristo Jesús, yo os engendré por medio del Evangelio. Entonces el apóstol Pablo le ganó a Timoteo, le enseñó, le discipuló y llegó a ser hecho hijo de Dios. Vamos a poner en BLS, nos explica mucho mejor. Gracias a Dios tenemos mucha Biblia ahí, podemos buscar y ver, ¿verdad? En diferentes maneras. BLS, ahí está. Dice, ustedes podrán tener 10,000 maestros, dice. Yo tengo aquí 4 por ahí que me enseñan. ¿Sí? Dice, ustedes podrán tener 10,000 maestros que los instruyan acerca de Cristo, dice. Pero padres no tienen mucho, dice. El único padre que tienen soy yo, dice el apóstol Pablo. Son padres porque les enseña, les engendra. Padre de su alma, le guía, ¿verdad? Su alma, para que pueda ser enseñado por la palabra de Dios. El único padre que tiene soy yo, pues cuando les anunció la buena noticia de Jesucristo, ustedes, dice, llegaron a ser mis hijos del alma, dice, mis hijos. Y un poquito más. En el 15 dice, por lo tanto, les ruego que sigan mi ejemplo, buscando en la palabra, buscando la obediencia, buscando los misterios y secretos y los rudimentos de Dios, buscando
¿verdad? La obediencia a nuestros padres, ser sujeto a nuestro Padre del alma. Si obedecemos a nuestro Padre del alma, estamos obedeciendo a nuestro Padre celestial, porque nuestro Padre del alma está constituido por Dios aquí. Amén. Y en el 20 dice, vamos a poner en la Reina Valera, mi hermano, que ahí en el 20. Porque el reino de Dios, dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, dice. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en el poder de Dios, en la revelación. Por eso dice, goteará mi enseñanza, dice. La palabra solo no tiene valor, sino solamente el sumo de la palabra, el espíritu de la palabra. Oír atentamente y la palabra penetra hasta partir el alma, dice, partir el alma y el espíritu, hasta los tuétanos. A diferentes partes de nuestro cuerpo entra la palabra del Señor y nos cambia, nos enseña y nos guía. Porque la palabra es espíritu, tiene poder. Amén. Vamos a volver a Deuteronomio 32, 1. Reina Valera, sí. En el 2 dice, goteará como la lluvia mi enseñanza. Gotea la palabra hoy, gotea mañana, pasado. Y siempre la palabra nos gotea, nos enseña. Y nos limpia la palabra. La palabra de Dios quiere limpiarnos. ¿Dónde? Nuestra mente, nuestra forma de pensar, nuestra forma de creer las cosas de Dios. No tenemos que creer a la manera de Dios. A veces tenemos nuestra propia enseñanza, o alguien nos ha enseñado mal. No, lo que nos enseñó no tenía estatura espiritual. Fuimos enseñados mal a veces. Dios quiere que seamos enseñados por hombres y mujeres que tengan una elevada estatura espiritual. Hombres y mujeres que tienen tez brillante, lleno del Espíritu de Dios, lleno de la palabra del Señor. Que gotee nuestra vida, que nos enseñe. La palabra destilar, ¿te acuerdas, hermana? En Paraguay había, en Fernando del Amor hay uno que se destila la esencia del petigray. Las hojas de los cítricos se compran y se hace, se destila, se hace perfume, se dice que petigray, amén. Gracias, mi hermana. Se hace perfume de las hojas. Yo no sé el proceso, pero ellos destilan ahí. Y así también. La hoja no produce, pero dentro de la hoja hay algo. La esencia, amén. Y así también nosotros la palabra, también por su esencia, por su espíritu, por su significado, nos limpia, nos enseña y nos guía nuestra mente. Nos entra y va empujando las tinieblas cada vez más. La tiniebla va por aquí, la ignorancia o los malos conocimientos que tuvimos, y la palabra de verdad va quedando en nuestra mente. Y la luz de Dios, y Dios va ocupando nuestra mente para que podamos tener estatura, para que yo el día de mañana pueda enseñar también a otros semejantes, a otras tierras que están necesitados de mí. Tierra seca y árida, dice la palabra del Señor. Nosotros tenemos que ser un río de aguas vivas que corren con las palabras, dice, con agua cristalina y pura, dice, lleno de nutrientes, lleno de vitalidad. Y esa es la cual Dios no quiere que lleguemos en esa estatura. Está llena de su enseñanza. Y prestemos atención, oído, como dice, que presten oído, dice, inteligentemente a la palabra del Señor. Cada gota de la palabra, cada vez que la palabra escuchemos, recibir, procurar, ¿verdad? Anotar en nuestra mente, en nuestro corazón la palabra de Dios, que se quede grabado en nuestro ser. Y tú sabes que la palabra de Dios es poder, y el poder viene a través de la sabiduría de Dios. Nos convertimos como un hijo sabio y poderoso del Señor en la Escritura, como aquellos hombres de aquel tiempo, ¿verdad? Lucharon y predicaron y enseñaron y llevaron, ¿verdad?, la obra de Dios hacia adelante, hasta en el día de hoy. Y seguirá siendo siempre, porque Dios es de ayer, de hoy y de siempre, dice la palabra del Señor.
Amén. Muchas bendiciones y fuerte aplauso para el Señor Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Vayan ubicándose los de la alabanza, porque no vamos a poner a alabar al Señor. Pero qué buena esta palabra que trajo el diácono, ¿no?